Le invito a abrir su Biblia en el formato que usted tenga. Evangelio de Mateo, capítulo 18, y vamos a leer los versículos 21 y 22. Un pasaje súper conocido, yo creo que es un pasaje tan conocido que apenas lo leamos usted va a decir, ya sé de qué va a predicar. ¿Sí? Dice, Pedro, ubican a Pedro. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuántas veces? A ver, digámoslo todo. 1, 2, 3. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? ¡Wow! No, le dijo el Señor. No, le dijo. No, te digo que hasta 7 veces. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. Padre bueno, gracias. Es tu palabra, Señor, tu palabra que siempre hace bien. Una palabra, Señor, que está destinada a nuestro provecho, a nuestra necesidad. Sin duda, Señor, tú dejaste esta palabra para nuestro uso, Señor, para que podamos ser edificados a través de tu palabra, Dios. Bendícenos a reflexionar en esta tarde, Señor. Danos la sabiduría suficiente, Señor, para entender tu palabra, para aceptarla, para recibir tu consejo, Señor. Consejo que siempre hace bien. Señor, dirígenos por tu Santo Espíritu. Haznos sensible a tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que quiero compartir esta tarde está en una pregunta. ¿Por qué cuesta tanto? ¿Puede repetir el tema? ¿Puede repetir la pregunta? Sí. ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué cuesta tanto? La mayoría de los que estamos aquí, la mayoría, podría subir una ladera con una inclinación mediana, media, baja. Sí, pongamos una baja, ¿sí? Creo que todos podríamos subirla, ¿sí? La mayoría de los que está aquí podría subir. Ahora, si se trata de un cerro un poquito más inclinado, varios quedaríamos en el camino, me incluyo. Pero si esa montaña tuviera un grado de inclinación que se le llama extremadamente difícil, o la que es superior, que se le llama abominable, ¡ay, los nombres que le dan los montañistas! Muy poco lo lograría. Son escasos los que podrían subir una montaña con un grado de inclinación tan alto, ¿sí? ¿Verdad? Bueno, algo parecido ocurre con las enseñanzas que Jesús dejó respecto de las relaciones humanas. En la sociedad, en la familia. ¿Cuántas familias hay aquí? ¿Son familias aquí? Sí. En la iglesia. ¿Cuántos son de la iglesia acá? Se viven las mismas realidades. Y una de esas enseñanzas que más repite Jesús, a lo menos en los evangelios, es sobre el perdón. Es interesante cómo Jesús enseña algo que pareciera obvio, pareciera sencillo, pareciera súper fácil de cumplir. Pero Jesús entiende que nuestra naturaleza, la naturaleza humana, tiene complejidades y repite la lección. En el Padre Nuestro está inserto, dice, perdona nuestras ofensas o nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Pareciera que los creyentes todos tenemos clarito el concepto del perdón
cuando compartimos con gente que no conoce a Jesús. Con súper facilidad le decimos: Dios te perdona. Ven a Jesús tal como está. No tienes que cambiar, no tienes que hacer nada. Ven, Jesús te perdona, Jesús te perdona. Pero cuando se trata entre nosotros, ya la cosa cambia. Ya el asunto se puso un poquito difícil. En el contexto en que está esta pregunta de Pedro, Jesús ha enseñado de cómo tratar con alguien que nos ha ofendido. Tarea para la casa. Luego va a enseñar sobre una parábola que tiene que ver con el perdón, para que vea todo el contexto. Por tiempo no lo alcanzo a desarrollar todo, pero en medio de eso Jesús hace la gran pregunta, extraordinaria. Oye, Pedro era bien bueno para lanzarse rapidito. Pedro lanzaba cosas rápido y en esta ocasión le hace una pregunta: ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Probablemente Pedro, influenciado por la enseñanza rabínica que decía: hasta 3 ofensas se perdona, pero una cuarta no. Entonces Pedro se cree un poquito más y dice, con el tejo pasado, hasta 7, ¿verdad, Señor? Ahí como que superé la medida. Y el Señor le dice: no, Pedro, no son 7 las veces que tienes que perdonar. Son 77. La pregunta es: ¿qué es lo que quiso enseñar Jesús cuando da este número? Muchos, yo estuve leyendo unos comentarios, dicen: no, que la calculadora, hay que tomar la calculadora, 70, y se mueven por ahí por la numerología. La pregunta ¿es eso lo que quiere enseñar Jesús? ¿Jesús está enseñando matemáticas? ¿Jesús está enseñando un enigma difícil de resolver? Pedro tiene en sus manos un ábaco donde está calculando cuántas veces tiene que perdonar al hermano. Y la verdad que no. Simplemente Jesús le dice: Pedro, siempre tienes que perdonar. ¿Siempre? Sí. Todas las veces que sea necesario. ¿Todas las veces? Sí. ¿Todas las veces que te ofendan? Sí. ¿Todas las veces? Sí. Pedro, no es un asunto matemático, es un asunto espiritual. No es cuestión de números. Si Jesús enseña tanto y tantas veces sobre el perdón, ¿por qué cuesta aplicarlo en nuestra vida? ¿Por qué, si Jesús considera que este asunto del perdón es vital para las relaciones humanas y deja un camino bastante bien trazado, nos cuesta tanto perdonar o pedir perdón? Quiero que reflexionemos juntos en esta tarde sobre este asunto. ¿Por qué cuesta tanto? Es la pregunta a responder. Y la primera respuesta que tenemos es porque no hemos aprendido a pedir perdón. Ese es el problema. No hemos aprendido a pedir perdón. Aprender es adquirir conocimiento por medio del estudio, del ejercicio o de la experiencia. Se aprende. El perdón hay que aprenderlo. Aprender es ese valor que nos ayuda a descubrir las cosas necesarias para nuestras vidas. Y aprender a perdonar es un proceso que a muchas personas les cuesta muchísimo. Aprender a perdonar es la tarea que más nos ha costado entre nosotros. Aprender a perdonar es algo que, en estricto rigor, podríamos decir, hemos reprobado. Pedir perdón se ha convertido en una muralla insalvable para muchas personas, incluidos los creyentes.
Pedir perdón no se encuentra en el ideario cotidiano de mi vida. No, es que no tengo que pedir perdón. ¿Por qué voy a pedir perdón? Incluso hay algunas personas que tienen la idea de que pedir perdón es un acto de humillación y yo no estoy dispuesto a humillarme. Si yo soy hijo del Señor, ¿cómo me voy a estar humillando? Y ahí hay una tremenda contradicción. Porque si es hijo de Dios, ¿por qué no va a poder humillarse? Tema para otro día, ¿sí? Pedir perdón se ha instalado como un acto de debilidad, de pérdida de autoridad, de menoscabo. Pedir perdón, es que no, ¿por qué? ¿Por qué cuesta tanto pedir perdón? Porque hay una falsa idea de lo que es el perdón. Hay un falso concepto de lo que es el perdón. Hay una tergiversación de la esencia de las enseñanzas de Jesús sobre este tema. Porque para pedir perdón tengo que reconocer que me equivoqué. O sea, si no doy ese primer paso, nunca voy a pedir perdón. Y entonces el orgullo, la soberbia en algunos casos, la vanidad, hace imposible que podamos admitir que fallamos. Yo no fallo, no, yo no fallo, yo no me equivoco. Tenemos que reconocer que nos hemos equivocado, el primer paso, que hemos dañado, que hemos afectado. Hemos asumido que no fallamos, que no herimos, que no nos equivocamos. Entonces, por una cuestión de orgullo, vergüenza y todo lo demás, no pedimos perdón. Y cuando pedimos perdón, lo hacemos mal. ¿Sabes qué? Si te sientes mal, perdóname, po. Si yo no quise herirte. O sea, asumimos una actitud altiva. Porque entendemos que así es la cosa. Pero Jesús enseña algo totalmente distinto, diferente. El acto del perdón en sí mismo es un acto de reconocer que me he equivocado, de humillación. Pedir perdón cuesta. Hemos disfrazado el perdón con oye, discúlpame, si no fue mi intención herirte. Y no pedimos perdón, pedimos disculpas rápidas y rapidito. Pedir perdón. Bueno, para que no quede mal, perdóname, discúlpame. Sencillamente no hemos aprendido a pedir perdón. Lo segundo, y quizás esto es tan grave como lo anterior, no hemos aprendido a perdonar. No hemos comprendido la necesidad de perdonar. Estoy tan herido. Usted no sabe lo que me hizo. Sí, pues si lo que me hizo es tremendo. No puedo perdonar. Esto no tiene ni perdón de Dios. Y nos hemos puesto en una situación de no comprender la necesidad de perdonar. Perdonar es una necesidad del alma, del corazón, de la mente. Pasa por comprender que necesito perdonar, comprender que necesito paz, comprender que necesito estar bien con los demás. Perdonar es un paso imposible para dar para muchas personas, incluidos los que estamos aquí. Porque perdonar no es fácil. Se requiere valentía.
Pero ¿sabe un secreto? Esto es un secreto que no es tan secreto. Pero el que ama, perdona. Dios nos amó, ¿sí? Por eso nos perdonó. Entonces, en el perdón, lo que entra a jugar primero es el amor. Perdonar es un verdadero campo minado. Nos llenamos de argumentos y en realidad falsos argumentos para no perdonar. Sentirme herido, sentirme no valorado, es que me engañaste, es que hiciste esto, es que hiciste esto otro, no puedo, es que no puedo. Y sabes, y aparece la frase cliché en los creyentes: solo Dios sabe. Y ahí me escondo. Y no doy el paso. Dios sabe. Sí, yo sé que Dios sabe, pero ¿y la persona que está herida? ¿Y la persona que está dañada no lo sabe? ¿O no debería saberlo? ¿Por qué cuesta tanto perdonar? Es tan difícil para algunos como perdonar, como pedir perdón. El perdonar es otro modo insalvable. La verdad es que lo que cuesta perdonar es porque no hemos entendido, no hemos comprendido las enseñanzas de nuestro Señor respecto de por qué necesito perdonar. Y sabe, pasamos años atados, amarrados, encadenados a una situación. Y lo mismo que para pedir perdón nos viene nuevamente lo mismo: orgullo, vanidad, egoísmo, miedo a que vuelva a ser dañado. No es que me la va a hacer otra vez, si lo perdono ahora va a volver otra vez y otra vez y otra vez. Y resulta que Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces, y Jesús le dice: siempre. No será mucho, Señor. Siempre. Déjeme decirle que entre más tiempo pasa entre el hecho que causó la ofensa y la reconciliación, más le va a costar perdonar. Entre más tiempo pase entre el momento de la ofensa y la reconciliación, más le va a costar pedir perdón. Porque al final nos acostumbramos a esta instancia y dejamos y decimos: el tiempo lo cura todo. Pregunto, ¿el tiempo lo cura todo? Respóndame, ¿el tiempo lo cura todo? ¿El tiempo lo sana todo? Segundo, un asunto que pudo tomar 2 minutos, dos minutos, se convierte en días, semanas, meses y hasta años. 2 minutos, pedir perdón y perdonarse. 2 minutos, no más de eso. Tercero, el problema fue entre 2 personas. Dos personas tuvieron el problema. 2. Pero hubo un arrastre de personas que se vieron involucradas en el problema. Se enteró la vecina, se enteró el compañero de trabajo, ese que le gusta gritar por todos lados, y echó a correr la noticia. No quise decir hermano porque los hermanos no hacen eso, ¿verdad? Problema de 2. Se vieron involucrados una gran cantidad de personas. ¿Por qué? Porque no sabemos perdonar, no sabemos pedir perdón.
Sé que es un tema que golpea el corazón de todos. Y el silencio me dice eso. Me involucro. Y entonces tenemos que preguntarnos nuevamente, ¿por qué Jesús enseña tanto sobre el perdón? ¿Por qué Jesús se toma el tiempo de repetir una y otra vez? Incluso en el momento de la ofrenda, Él dice, si tienes un problema con tu hermano, anda, reconcíliate primero y luego trae la ofrenda. Jesús se tomó el tiempo para enseñar sobre el perdón y tenemos que ver por qué. ¿Por qué Jesús se toma este tiempo? Primero, porque el perdón es un beneficio para ambos. Tanto ofendido como ofensor son beneficiados con el perdón, pero nosotros no lo queremos ver. Es un beneficio para ambos. Hemos asumido de mala manera que el perdón es un beneficio para el ofensor. No, es que me la tiene que pagar. Es que lo voy a tener así hasta que... Y aprieto los dientes. ¿O usted no? ¿No ha visto eso, no? Eso no se da en la iglesia. Pero no hemos entendido que el perdón y el pedir perdón es un beneficio para ambos. Mire, para no herir susceptibilidades, me voy a tomar yo y voy a tomar a mi esposa. Esto nos pasa a nosotros nomás, no a ustedes, ¿ya? Si yo tengo un problema con mi esposa y la he ofendido, entre más pase el tiempo, más va a costar pedir perdón, más va a costar perdonar. ¿Sí? ¿Me sigue? ¿Me sigue? Sí, me sigue, ¿verdad? El problema que era de los dos, ahí la estoy mirando, ahí, era de los dos nomás, así. Los primeros involucrados, nuestros hijos, no tenían nada que ver en el baile, pero se enteraron. Y de pasadita, como ahora ya tenemos nieta, también. Y de seguro que nuestra vecina que nos saluda todos los días, que nos ve todos los días juntos y nos ve un día separados, enojados, algo le pasa. ¿O no? O sea, el problema que era de dos, mi esposa y yo, no de ustedes, mi esposa y yo, que pudimos haberlo solucionado en 2 minutos, porque nos amamos. Y dijimos que el que ama, perdona. Si yo le pido perdón, yo me beneficio. Y ella también se beneficia. Si ella me perdona, yo me beneficio. Y ella se beneficia. ¿Me sigue? ¿Se entiende? ¿Y por qué no lo hacemos? El perdón es un beneficio para ambos. Jesús dejó establecido este principio para beneficio nuestro, en nuestras relaciones, para que tengamos un buen pasar. Segundo, el perdón es un bálsamo para las heridas. El mejor bálsamo para las heridas es el perdón. Las heridas del alma, las heridas de adentro, las heridas que duelen, esas cosas que hay un sangramiento interior. El mejor tratamiento para un corazón herido está en el perdón. Yo estaba herido y Jesús me perdonó y tuve sanidad. Eso me pasó a mí. Cuando conocí al Señor, mi corazón estaba absolutamente herido, pero su perdón causó paz en mi interior. Creo que a usted también le pasó exactamente lo mismo. Bueno, eso mismo pasa con los demás, con nuestras relaciones. Es exactamente lo mismo. No hay diferencia. No tengo nada en contra de los psicólogos y de la psicología, por si acaso, pero fíjense, está de moda. Tenemos hermanos aquí que son psicólogos y sé que son buenas profesionales, pero nunca vamos a encontrar paz
consultando al psicólogo. Porque ¿sabe? El psicólogo al final nos va a decir, oye, ¿y por qué no perdonas? Sería una buena opción. Y nos dimos una vuelta re larga. Pero no le consultamos a Jesús. Y lo otro, por si acaso, dato. Este dato aparece por allí. Los hermanos no están consultando psicólogos cristianos por si acaso, porque sabe que el psicólogo cristiano le va a mostrar la palabra. Por si acaso. Intenta pedir perdón, intenta perdonar. ¿Por qué? ¿Necesitas paz? ¿Cuántos necesitan paz acá esta noche, esta tarde? Hay varios que se quedaron con las manos abajo, pero yo sé que en su interior necesitan la paz del perdón. De una o de otra manera, de una o de otra manera. Tercero, el perdón es la mejor herramienta para romper las cadenas que nos atan al pasado. Mamá ya no está aquí, no está conmigo. Hace algunos años ella se fue. Si yo tuviera algo aquí en mi corazón con ella, ¿cómo cree que viviría? Dígalo, dígalo. ¿Cómo cree que yo estaría? ¿Estaría bien? ¿Estaría bien eso? ¿Sabe? Estaría atado a una persona que no me puede escuchar. Y eso le pasa a muchas personas, a muchos creyentes. Estamos atados. Cuando no pedimos perdón, cuando no perdonamos, quedamos atados a la otra persona, le guste o no le guste, lo quiera o no lo quiera. Vamos a quedar atados, atrapados. Y la única herramienta que sirve, la única, no hay otra, es el perdón. Usted quiere ser libre, perdone. Usted quiere ser libre, perdone. Usted quiere ser libre, pida perdón. No hay otra forma para ser libre. El perdón nos hace libre. El perdón nos hace mirar a las otras personas de la misma manera como antes de la ofensa. El perdón es clave. El perdón es clave. De lo contrario, vamos a quedar absolutamente atados. ¿Ha escuchado eso de raíces de amargura? ¿Por qué piensa que la gente tiene raíces de amargura? Dígalo. Porque no hay perdón, no se ha perdonado. Cuarto, esto es lo más grave. Voy a decirlo en forma positiva para que se sienta en forma positiva, ¿ya? Porque es así. Cuando pido perdón o perdono, doy señal de que conozco a Jesús. No sé si me escucho bien. Cuando yo perdono o pido perdón, estoy dando una señal. Conozco a Jesús. Lo grave está en que si yo no pido perdón, en que si yo no perdono, significa que no conozco a Jesús. Eso es lo grave. Lo más difícil es pedir perdón. Lo más difícil es perdonar, porque lo hemos hecho difícil. E incluso lo hemos alojado en el ámbito de lo imposible. No puedo. Esta tarde, alguno de ustedes, de los que está aquí, está siendo llamado a pedir perdón. Sé. No porque me contaron, sino porque veo la realidad y mi realidad, que más de alguien aquí necesita pedir perdón.
Más de alguien aquí necesita perdonar. Más de alguien, más de uno. Esta reflexión no es fruto de lo que se me ocurrió porque no tenía nada que hacer en la noche y voy a predicar de esto. Esta reflexión tiene que ver con cosas que han estado pasando. ¿Sabe? Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. ¿Sí? ¿Está convencido? Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Pero hay alguien que no quiere. ¿Usted sabe quién es? El que no quiere. Y va a intentar por todos los medios enemistarnos, separarnos, dividirnos, golpearnos, derribarnos, porque esa es su misión. Pero está en nosotros, en nosotros. No escucharle a Él, sino que mirar al Señor. Hay hermanos que están pasando por serios problemas, graves problemas para algunos, serios, problemas en el matrimonio, serios problemas donde el enemigo siempre intenta dañar, intenta dividir el matrimonio, dividir la familia, provocar caos en la sociedad. En nuestra congregación tenemos esos casos. Sepa que cada uno de esos casos está siendo tratado por el equipo pastoral. No critique, no juzgue, no se meta en el lugar donde solo Dios está actuando. Simplemente ore, abrace. No juzgue. Incline su rostro allí. Sé que más de alguien acá necesita imperiosamente pedir perdón. Incline su rostro allí. Sé que más de alguien necesita perdonar. Si usted necesita pedir perdón, hágalo. Hágalo. Dios quiere hacer grandes cosas con esta congregación, con este grupo de siervos, de hermanos y hermanas. Pero necesitamos estar unidos, más que nunca. Con el rostro inclinado, póngase en pie, por favor, póngase en pie.